Hola chichis, feliz luna llena, ya la luna se va a llenar en el grado 16 de Libra esta semana entre el 5 y el 6 de abril y lo hará además en una oposición prácticamente exacta a Quirón que se encuentra junto al Sol. También muy cerca de ese Sol en Aries se encuentra todavía Júpiter, pero sobre todo es una lunación en la que destaca esa presencia impresionante de Quirón. Además de esto, también podemos ver que Venus, que es el planeta regente de esta luna llena, se encuentra en Tauro, se encuentra en su propio signo, se encuentra pues bastante a gusto ahí, y eso sugiere que de un modo u otro esta luna llena puede ser un poco abrasiva o incómoda, pero que en el fondo hay algo que se siente como que podría ser potencialmente beneficioso en un futuro a partir de este reconocimiento de lo que nos esté mostrando este plenilunio, o bien alternativamente podría haber una sensación de que contamos con los recursos necesarios para hacer frente a la incomodidad que pueda surgir en este momento. Lo que sucede es que posiblemente, a pesar de poder gestionar perfectamente lo que estemos viendo en este momento, también es posible que tengamos ahí una tensión relacionada con hasta qué punto nos encontramos abiertas también a los cambios que pueda suscitar eso que está cambiando internamente también a nivel de cómo sentimos las dificultades o los desafíos que puedan estar presentándose, ¿no? Una luna llena, ya sabemos que es el momento en que la luna se llena de luz en su máximo esplendor y por tanto siempre un plenilunio pues va a venir a iluminar una zona de nuestra carta, ¿no? La casa de nuestra carta astral en la que se encuentra ese grado 16 de Libra se va a ver ahora mismo bajo otra lupa, bajo otros ojos y potencialmente va a ser una zona de culminaciones donde podremos cosechar todo un trabajo interno o todo un proceso que hayamos venido planteando desde septiembre, desde finales de septiembre del 2022. Esta luna llena responde, eso sí, a un proceso que comenzamos el 25 de septiembre del 2022 en esa zona de nuestra carta. En aquel momento, el 25 de septiembre, tuvimos una luna nueva que actuó como una semilla. Fue una luna nueva en el grado 2 de Libra que estaba sumamente energizada y potenciada por el equinoccio de Libra que sucedió nada más que días antes de esa luna nueva el 25 de septiembre, ¿no? Entonces, si nosotras comenzábamos algo ese 25 de septiembre, que recordemos, asociado a esa casa de nuestra carta donde cae ese signo de Libra, ahora podríamos esperar durante esta semana algún tipo de actualización a nivel de información o podríamos descubrir alguna faceta más, ¿no? También creo que es interesante pensar, ¿no? Que ya que esa luna nueva que da paso a este plenilunio de ahora, ya que aquella luna nueva del 25 de septiembre estaba energizada por el equinoccio, creo que también podríamos considerar que todos esos asuntos asociados a las casas de nuestra carta en que se encuentra el signo de Libra, han estado planteando una serie de desafíos posiblemente o han estado motivándonos a tomar ciertas iniciativas en toda esa estación de septiembre, octubre y diciembre del 2022. También teniendo en cuenta que esos fueron particularmente meses muy intensivos del 2022, fueron meses muy importantes, ¿no? Porque especialmente en octubre del 2022 teníamos ese perfeccionamiento de la cuadratura de Saturno y Urano que ya ha pasado, pero que en su momento pues nos trajo mucho de cabeza, ¿no? Trajo mucha inestabilidad, muchas dificultades. Y también en esa temporada, en esa estación, ¿no? De otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur, toda esa estación también tuvimos a los eclipses muy presentes, ¿no? Entonces fue, digamos, la estación del 2022 más complicada o más ajetreada, por lo menos, ¿no? En muchos sentidos. Y esta luna llena viene como a poner un broche de oro, una culminación a todo esto, ¿no? Porque digamos que esa estación comenzó con esa luna nueva y ahora que ya tenemos la luna llena que responde a todo eso, es posible que
sintamos de un modo u otro que ya hay toda una serie de desafíos y dificultades con los que lidiábamos en aquella estación que ahora ya se encuentran más o menos ubicados o más o menos resueltos, ¿no? O si todavía estamos lidiando con lo mismo, esta luna llena también nos está diciendo que hay prisa por tratar de implementar cambios o ajustes, ¿no? Entonces es una luna llena algo incómoda que sobre todo nos muestra cómo hemos estado gestionando nuestras cartas para salir adelante en algún asunto que nos había tensionado o que se había sentido desestabilizador, ¿no? Especialmente en los asuntos relacionados con esa casa de nuestra carta en la que cae el signo del Libra, ¿no? Que pues naturalmente a cada persona le va a afectar de una forma un poco diferente, ¿no? También, aparte de esto, otra cosa que yo destacaría de esta luna llena es que en la luna llena en Libra del año pasado, si recordáis, tuvimos a Plutón en Capricornio haciendo cuadratura a las luminarias. Llevamos muchos años viviendo las lunas llenas en Libra con esa cuadratura de Plutón, que es bastante complicada, bastante incómoda, ¿no? Y este es el primer año en mucho tiempo que podemos vivir un plenilunio en Libra sin esa tensión de Plutón, porque Plutón ya se encuentra en otros signos, se encuentra en Acuario y ya no está haciendo esas cuadraturas, ¿no? Entonces es una excelente oportunidad para revisar también si los asuntos de nuestra carta que tienen que ver con esa casa Libra de nuestra carta han experimentado un cambio de lógica o una vuelta de tuerca, porque es posible que esa zona nos haya parecido increíblemente crítica en los últimos años y que ahora de alguna forma u otra ya estemos viendo una especie de lucecita al final del túnel. Es como que algo que se había sentido muy complicado durante años consecutivos, algo que incluso nos obsesionaba resolver en cierto modo, ya empieza a estar más ubicado, por lo menos tiene una dirección diferente, ¿no? Entonces, esto también podría estar alentando un sentimiento de suficiencia, de confianza, de tener todo lo que necesitamos ya en nuestra mano para gestionar las cosas hacia una salida o hacia una recuperación, porque también Venus, que es el regente de esta luna llena, se encuentra en Tauro y además está haciendo un sextil a Neptuno, un sextil que por cierto será exacto en los días posteriores a esta luna llena, ¿no? Entonces el sextil de Venus y Neptuno, y siendo Venus el regente de esta luna, es un sextil muy potente porque también tenemos a Venus y a Neptuno en sus propios signos, ¿no? Y es un sextil que habla también de esa oportunidad, de ese potencial hacia la recuperación de algún asunto que había sido confuso, o había sido desgastante o había sido un tanto desmotivador. De repente podríamos estar teniendo la inspiración necesaria o incluso las ayudas o los apoyos necesarios para encontrar de qué manera gestionar las cosas de una forma que vaya mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, todo el trato con otras personas, que es algo propio de una lunación en Libra, ¿no? Las relaciones interpersonales tienden a orientarse hacia la búsqueda de soluciones pragmáticas, lo que en principio puede resultar un poco abrasivo, porque Quirón en Aries, en oposición a la Luna, se puede sentir como decir, oye, ¿por qué no has contado conmigo? O ¿por qué estás haciendo esto si habíamos hablado de hacer lo contrario o lo que fuera, ¿no? Es decir, puede haber como una especie de espinita herida, ¿no? En cómo pues las personas también tomamos decisiones, ahora hablaremos de ello en esta luna llena, ¿no? Y cómo esas decisiones pueden también chocar de alguna manera con ciertos acuerdos implícitos que habíamos supuesto de determinada manera, ¿no? Y de repente vemos que las suposiciones que habíamos hecho no corresponden con los resultados o vemos que de alguna forma las personas están ejerciendo con mucha libertad su propia capacidad de decisión y de movimiento, ¿no? Y que eso a lo mejor contraría pues ciertas expectativas que hubiéramos podido depositar en ciertas situaciones que involucren a alguien más, ¿no? Es decir, de algún modo puede haber también un cierto grado de sorpresa en las relaciones o sobre todo en los contactos o acuerdos con otras personas que contraríe de algún modo lo que hubiéramos deseado. Entonces también esto se tratará pues de observar objetivamente, ¿no? Cuál era la realidad o cuál era el fondo de lo que habíamos estado esperando en nuestras relaciones y por qué habíamos estado depositando expectativas sin preguntar o sin hablar claramente de una forma asertiva de lo que queríamos, ¿no? Entonces puede haber mucho movimiento de esto con Quirón ahí involucrado, pero ante todo,
Con Venus en Tauro rigiendo esta luna llena, creo que esto va de ver cuál es la realidad, cuál es la masa, cuál es el cuerpo de eso que hay entre un tú y un yo, cuál es la realidad de esta relación, ¿no? Cuáles son los valores implícitos, eso es un tema taurino, cuáles son los talentos que cada una desempeña dentro de la relación o qué es lo que cada una aporta, ¿no? Es decir, es como si hubiera una visión de las relaciones también un poco más pragmática o un poco más materialista, donde sobre todo prima también qué es lo que cada una aporta al bien común. Eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que cada una está aportando? ¿Qué es lo que cada una está invirtiendo dentro de esta relación? Porque Venus en Tauro pues tiene ese punto, ¿no? Pragmático. Claro, esto puede llevar también a veces las relaciones hacia un lugar utilitarista, en donde podemos sentirnos un poco incómodas en lo personal, por la parte de Quirón que está implicada, ¿no? Pero sin embargo, sentimos que es conveniente dar un paso en positivo por algún tipo de relación o algún tipo de alianza, ¿no? Podemos sentir que es incómodo, pero simultáneamente nos conviene, ¿no? Mantener una relación por la vicisitud práctica que pueda involucrar, ¿no? Esto, en un sentido, por ejemplo, político, la política es un tema de Libra, ¿no? O en un tema, pues, empresarial o en una relación de trabajo, puede ser muy conveniente, ¿no? Porque son relaciones, pues, que tienen una finalidad también, pues, de aplicar de forma práctica alguna cosa, ¿no? Pero a nivel personal se podría sentir también un poco más complicado, ¿no? Porque es un clima en el que, por ejemplo, podemos ser muy conscientes de qué es lo que nos daña de algún tipo de relación que estamos sosteniendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace daño? ¿Qué es lo que nos hiere? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que genera en nosotras ira, disconfort o incluso indignación? ¿Qué es lo que atenta contra nuestra dignidad, incluso a veces, ¿no? Cuando las cosas se ponen extremas? ¿O qué rasgos de agresividad o de egoísmo podemos percibir también en ciertas personas, ¿no? Porque bueno, Quirón en Aries pues tiene mucho para dar, ¿no? Entonces podemos estar viendo todo eso que nos hiere, que nos daña o que nos hace sentir incómodas dentro de alguna relación, pero simultáneamente decir, bueno, pero voy a sostener esta relación porque me conviene en un sentido práctico, por lo menos durante algún tiempo, ¿no? Entonces aquí de lo que estamos hablando es de que hay una tendencia con esta luna llena a plantear las relaciones desde el interés. Entonces, esto puede resultar también un poco complicado de asumir, ¿no? O puede ser un poco complicado de redireccionar hacia un lugar más honesto. Claro, tenemos también en este momento a Mercurio en cuadratura a Plutón. Es la primera vez que Mercurio en Tauro hace una cuadratura a Plutón en Acuario. Y creo que esto habla también de cómo durante estos días estamos cambiando nuestra forma de pensar en ciertas cosas y particularmente nuestra forma de pensar en las alianzas sociales o relacionales que podamos tener con otras personas, ¿no? Mercurio en Tauro es pensar y reflexionar en muchas cosas sólidas, en recursos, en la gestión de las cosas. Hay mucha reflexión en la gestión de las cosas, pero sobre todo también Mercurio en Tauro es pensar en los costes de las cosas, pensar en el dinero incluso, ¿no? En la sostenibilidad también, pensar en la naturaleza, en los valores, en un montón de cosas, pero sobre todo pensar en la sostenibilidad de las cosas o en el dinero o los recursos implicados, ¿no? Para llevar a cabo algún proyecto, en este caso, al estar haciendo esa cuadratura a Plutón en Acuario. Entonces, Plutón en Acuario está enseñándonos una nueva lógica que va más allá de la costumbre, va más allá de la inercia, va más allá de la tradición. Y eso puede estar generando también voluntades muy fuertes de transformación. No solamente voluntades fuertes de transformación en un sentido de cómo yo me relaciono con mi medio o con mi entorno, o con la sociedad, ¿no? O cuál es el rol que yo tengo en el mundo, sino también puede ser reflexiones del estilo: ¿cuál es el coste que tiene para mí contribuir de este modo acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? ¿Cuál es el coste que tiene para mí continuar entregando ciertas cosas o tener la expectativa de recibir en algún momento algo, ¿no? Entonces, el dar y el recibir son cuestiones que van a trascender tabús en este momento, muy posiblemente, ¿no?
Podría ser un momento en el que sorpresivamente nos sentemos a dialogar con alguien más con quien tenemos asuntos en común y ponga sobre la mesa unas condiciones tremendamente tremendamente concretas, ¿no? Y que nos sorprenda esta frialdad también para haber elaborado tantísimo todas esas condiciones, ¿no? Es un momento en el que la estrategia y el interés personal también pueden derivar en una aceptación de esas estrategias o esos roles como más maquiavélicos que podamos adoptar en algún momento, ¿no? Es un momento excelente, excelente para pues ir al banco a resolver un papel, resolver cuestiones así, ¿no? De pues prácticas en las que necesitemos tener 1000 ojos o temas de asesorías, impuestos. Todo eso con Mercurio en Tauro en cuadratura Plutón, pues está muy bien ubicado, ¿no? Hacer presupuestos, presentar planes de financiación, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión del dinero y especialmente gestión maquiavélica del dinero o de otros recursos igualmente valiosos, va a estar muy incentivado, ¿no? También hago tanto énfasis en esto porque además está ocurriendo otra cosa y es que Mercurio se encuentra ya en una conjunción prácticamente exacta con el nodo norte, ¿no? Y eso sobredimensiona el peso que van a tener las palabras, los acuerdos o los diálogos durante esta luna llena. Es decir, ya de por sí una luna llena en Libra es una luna diplomática, mediadora, con dotes también políticas, ¿no? De negociación y demás, pero además con Mercurio en conjunción al nodo norte se sobredimensiona también la repercusión real que puedan llegar a tener ciertas palabras, ¿no? Entonces es un momento en el que lo que se dice o lo que se deja de decir puede tener una magnificación importante también, ¿no? Y esto puede hacernos sentir también que tenemos un cierto poder a la hora de pues, articular nuestras decisiones a través de la verbalización o enviar un mensaje o hacer esas preguntas que necesitamos hacer, ¿no? Es un momento en el que tenemos ante nosotras la posibilidad, la elección de romper silencios o de hablar de cosas que hasta el momento habían sido un tabú o habían sido incómodas de plantear. Entonces, esto también puede poner muchos puntos sobre las íes y de aquí también pues la claridad que trae siempre a este tipo de cuestiones una luna llena en Libra, ¿no? La luna llena siempre muestra alguna cosa con una gran conciencia. Recordemos que las noches de luna llena son noches enteramente iluminadas, donde incluso estando en plena naturaleza podemos reconocer qué animal hay ahí o qué árbol hay ahí, ¿no? Es una noche llena de luz. Entonces la luna llena siempre ahí donde cae en nuestra carta nos está mostrando algo que con anterioridad a lo mejor podíamos haber intuido, pero no habíamos visto de esa manera tan directa, ¿no? Entonces, bueno, los temas en Libra naturalmente van a tener una gran presencia en este tiempo. La política, habíamos dicho que es un tema Libra, ¿no? La política en particular me parece interesante en parte porque, bueno, en España en particular, si sois de otras partes del mundo, no sé si habréis escuchado, pero está habiendo como un revulsivo muy importante a nivel político ahora mismo, ¿no? En España. Justo un tiempito antes de ciertas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchos sentimientos encontrados, digamos. También la luna llena en Libra es la extrapolación emocional ante esos asuntos que son más bien sociales, interrelacionales, ¿no? Cómo yo me siento ante todo esto, cómo la emoción late, ¿no? Muy viva ahí. Entonces, bueno, pero seguramente en otras partes del mundo también hayáis visto que a nivel político hay como una emoción mucho más encendida, ¿no? En particular, creo que con la luna llena en oposición a Quirón, y además con Júpiter de por medio, pues este tema de la política se hace como más, se lleva más foco, ¿no? Porque Júpiter también tiene mucho que ver con esto. Creo que en cierto modo podría haber un sentimiento de intenso hartazgo o, sí, un sentimiento de herida, ¿no? También en algunos contextos he visto que se habla mucho de traición política. Yo no me posiciono al respecto, ¿no? En este post, quiero decir, pero sí que con Quirón involucrado en oposición a la luna llena en Libra hay una cualidad así, ¿no? Como de
cuchilladas por la espalda, que puede generar también mucha ira o mucho desconfort, o que puede generar un sentimiento de mucha desconfianza o de mucha frustración, o incluso un cierto sentimiento de derrotismo, ¿no? El hecho de haber roto ciertas relaciones nos lleva, nos aboga al fracaso, ¿no? Puede haber como un sentimiento de juicio, de autojuicio, como muy duro, muy ardiente, ¿no? Pero también hay otra cuestión, y es que las personas que se habían sentido convencidas por determinadas posturas políticas o personalidades, ¿no? O liderazgos, pueden estar también transformando su punto de vista o pueden estar experimentando un cambio de valores o un cambio ideológico. Entonces, de esto estamos hablando también, ¿no? Porque Venus y Mercurio están haciendo guiños a Plutón en Acuario. Es como si hubiera una transformación ideológica teniendo lugar, que no siempre es evidente, pero que puede hacernos sentir un tanto incómodas con aquello que habíamos defendido en el pasado. Creo que esto es relevante, ¿no? Más allá de la anécdota de los titulares de estos días, es algo profundo que podemos aplicar también a muchos otros ámbitos de la vida. Este es un momento en el que seguramente estemos sintiendo, por lo menos en algún escenario de vida, que algo en lo que nos habíamos reconocido, algo que había ido mucho con nosotras, algo que habíamos valorado mucho, está experimentando un cambio de ruta o está experimentando una metamorfosis, ¿no? Es un momento muy interesante para, por ejemplo, persuadir o influenciar a otras personas. También tengamos esto en cuenta si es otra persona la que está intentando persuadirnos de alguna cuestión, ¿no? Porque desde luego si se hace con astucia y estrategia, la persuasión de otras personas está, vamos, súper indicada en este momento. Puede ser algo mucho más fluido, mucho más sencillo, porque en este momento muchas personas pueden tener la sensación de que están viviendo una especie de vacío de respuestas ante las nuevas preguntas que se pueden estar formulando. Entonces, es un momento en el que dar un primer movimiento también puede ser interesante, ¿no? Para especialmente articular otra respuesta en otras personas. Pero sobre todo yo me quedaría con esta sensación también de las personas que siempre fueron convencidas de alguna cuestión pueden estar problematizando aquello que les había interesado en un primer lugar o pueden estar viendo cómo sus intereses o sus posicionamientos están cambiando. Hay una tendencia preocupante también en esta luna llena, que la elaboro tanto también porque al fin y al cabo es una lunación cercana a los eclipses, ¿no? Entonces, hay algo preocupante y es que hay una tendencia importante a la polarización de ideas y a la polarización de posturas, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a necesitar observar desde dónde estamos planteando nuestras ideas o nuestra conversación o las negociaciones que podamos estar llevando a cabo, ¿no? Porque si lo estamos haciendo desde la ira o desde el rencor, pues eso no va a llegar demasiado lejos, ¿no? Tenemos que volver, digamos, a lo que dice este Venus regente de la luna llena en Tauro, ¿no? Que está diciendo, bueno, vamos a buscar una templanza, vamos a buscar una calma, vamos a ver qué es lo que cada cual tiene para ofrecer, qué es lo que cada cual tiene para ofrecer al bien común y de qué manera podemos hacer las paces o podemos encontrar una conciliación que por el momento nos sirva. Eso es Venus en sextil a Neptuno, ¿no? Bueno, más allá del tema de la política, también Libra tiene mucho que ver con el equilibrio y el balance, ¿no? Y creo que esta luna llena también trae esto, ¿no? Cómo yo llego a aunar la moderación que representa Libra, ese balance o ese equilibrio entre los extremos, cómo yo busco moderación, mientras simultáneamente doy cabida a nuevas historias o a nuevas aventuras que requieren de una actitud un poco más incendiaria en el comienzo, ¿no? Eso es también ese Júpiter en Aries tan cerca del Sol, ¿no? En oposición a la luna llena se opone a Júpiter también, hay algo exagerado, algo grande, algo que se extrapola, entonces aquí esta sería una cuestión importante, ¿no? Cómo yo busco equilibrio, moderación, balance, mientras simultáneamente doy cabida a que se desarrollen nuevas historias, nuevas aventuras o nuevas
narrativas. También incluso podríamos verlo del siguiente modo, ¿no? Cómo yo sigo desarrollando eso con lo que yo me he comprometido, ¿no? Poco a poco, en el día a día, mientras simultáneamente busco volar a otros horizontes, ¿no? Hay una sensación también como de tratar con simultaneidad de conservar lo que hay mientras intentamos aspirar a algo más, ¿no? Entonces, combinar estos dos principios de yo intento conservar lo que ya tengo, lo que ya he logrado, mientras intento transformar para ir a un lugar mejor o supuestamente más ideal. Esta es una contradicción propia de esta luna llena, porque tenemos muchos planetas en signos fijos y tenemos también muchos planetas en signos cardinales, ¿no? Entonces seguramente haya muchas personas en este momento tratando de plantear este dilema, ¿no? ¿Cómo yo conservo lo que ya hay mientras simultáneamente tomo la iniciativa para hacer algo nuevo, para hacer algo mejor, ¿no? Entonces ahí va a estar también un poco el dilema de si nos damos ese espacio también para cambiar o si damos también a otras personas ese espacio para cambiar sus fórmulas, ¿no? Al fin y al cabo, Venus, que es el regente de esta luna llena, viene de hacer una conjunción a Urano en Tauro. Entonces, han sido días, los previos a la luna llena, quiero decir, ¿no? Han sido días en que, quien más que menos, todas hemos intentado introducir cambios o puntos de inflexión en nuestra forma de plantear las cosas, ¿no? Pequeños ensayos o pequeños experimentos, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Y de alguna forma con esta luna llena también vamos a ver de qué manera las personas que nos circundan aceptan o no esos cambios que nosotras estamos empezando a mostrar, ¿no? Entonces, también podría ser un momento en el que veamos realmente, ¿no? ¿Quién tiene ese afán de conservación como una prioridad, ¿no? ¿Quién teme perder lo que siempre fue de una manera o lo que siempre había conocido de una manera? ¿Y quién está deseosa de romper con lo que ya conoce para lanzarse a algo nuevo o para lanzarse a explorar o lanzarse a crecer, ¿no? Ahora veremos también, en cierto modo, quién tiene miedo al cambio, ¿no? Especialmente por las reacciones que podamos ver a nuestro alrededor o quién tiene apego a ciertas maneras en que nosotras éramos, ¿no? O nos mostrábamos. Entonces, bueno, vamos a necesitar dejar ese espacio también, tanto a nosotras mismas como a otras personas, para que puedan cambiar aquello que necesiten, ¿no? Sin pedirles tampoco garantías de que esos cambios vayan a ir bien, de seguro, ¿no? Eso es importante también porque a veces cuando vemos a una persona querida que quiere cambiar radicalmente algún asunto, necesitamos como que nos garantice que ese esfuerzo que vamos a hacer para aceptar el cambio sea realmente algo que pueda fructificar, ¿no? Pero claro, cuando vamos a hacer un cambio, a tomar un riesgo, nunca sabemos cuál es el resultado, no es algo que podamos controlar. Entonces vamos a necesitar asumir esa posibilidad de poner mucha energía en un cambio y que luego sea con un resultado positivo, un resultado negativo, es decir, vamos a tener que desapegarnos también de esas expectativas de lo que vamos a lograr o lo que vamos a conseguir o no con este cambio. Sencillamente, si alguien más o nosotras mismas necesitamos elaborar un cambio, pues nuestros motivos tendremos, ¿no? Y habrá que confiar también un poco en esto. Y es que también Júpiter y Quirón, en oposición a esta luna llena, también hablan de esto, ¿no? De esta valentía necesaria para dar esos primeros pasos hacia algo que es incierto. Es continuar un poco con esa motivación, ¿no? Júpiter en Aries nos da motivos para actuar de determinada manera, especialmente para actuar de una forma nueva, que nos abren a otro panorama, pero ahí hace falta también esa valentía, ¿no? Aries es un signo que actúa sin garantías de que aquello que va a realizar vaya a ir bien y sin embargo tiene que dar el paso, tiene que hacerlo porque está en su visión de la vida o porque está ahí ese impulso, o está ahí ese deseo, ¿no? Que son fuerzas poderosas también. Y luego además vemos que también Marte en esta lunación está en Cáncer naturalmente, entonces Marte en Cáncer está regido por la luna llena y el hecho de que la luna se llena mientras Marte está en Cáncer también puede ser un aliciente importante para tomar determinaciones o para tomar iniciativas.
Entonces, la emoción que va a estar muy encendida puede precisamente motivarnos mucho a poner mucha energía en ciertas cosas o a intentar algo diferente, ¿no? Marte también está dibujando todavía un gran sextil con Mercurio y con Saturno, que es muy provechoso porque el gran sextil es un tipo de figura que habla de oportunidades, ¿no? En este caso, Marte y Saturno involucrados, también Mercurio y el nodo norte al otro lado, pues hablan de oportunidades durante estos días de consolidar algo que se siente duradero y que responde a una realidad emocional, ¿no? Hay una realidad emocional que nos está motivando a dar pasos hacia alguna idea que es nueva o hacia alguna posibilidad que requiere de un diálogo o requiere de una interacción diferente con el medio, pero que de alguna manera puede abrirnos alguna puerta que antes no había estado ahí y que es una puerta valiosa. Puede ser también tal vez el deseo de tomar alguna iniciativa bien sencilla, ¿no? Que de alguna forma nos lleva también a descubrir algo más de lo que sentimos o algo más de ese rol que podemos llegar a tener en nuestro entorno. También hay un punto durante esta lunación cargado de idealismo, de altruismo. Entonces, bueno, hay algo como con mucho potencial también, ¿no? De encauzar las acciones hacia algo tremendamente práctico que sí que pueda ser muy funcional o muy resultón en un futuro, pero que también requerirá de un cierto tiempo, ¿no? Es como si estuviéramos lanzándonos a un experimento en este momento en el que sabemos que vamos a necesitar tiempo para saber si es un experimento que cuaja o que no. Entonces, es como si estuviéramos dando un paso a ciegas también a veces, ¿no? Exacto, porque además también Plutón en el grado cero, ¿no? En cuadratura a Mercurio, en trígono a Venus, es decir, Plutón es, digamos, el planeta que está haciendo aspectos más claros, más directos a ese Venus en Tauro, ¿no? Porque es un trígono. Y Plutón en el grado cero, en trígono al regente de esta lunación, creo que habla de que como nos encontramos al comienzo de un sentimiento de transformación o de cambio de etapa, no sabemos demasiado bien qué estamos haciendo, pero igualmente tenemos que hacerlo. Entonces, al final de lo que se trata también con Quirón en oposición hasta luna llena es de pensar en todas esas ocasiones en que deseamos hacer alguna cosa o tuvimos el impulso de hacer alguna cosa y preferimos no hacerlo porque teníamos miedo o porque no sabíamos si iba a ir bien, ¿no? Este es el momento de resarcirnos de esa actitud de protección o de esa actitud de miedos y tratar de hacer algo, ¿no? Con esos deseos que siempre quedaron en la estacada o intentar impulsar alguna acción que siempre habíamos deseado tomar y que sin embargo pues nunca tuvo su espacio, ¿no? Entonces, bueno, esta lunación nos habla también de cómo gestionamos la motivación o la desmotivación frente a esas realidades que no siempre encajan con nuestras expectativas, ¿no? También. Y también, por supuesto, cómo buscamos el balance, el equilibrio o incluso el reconocimiento o el respeto recíproco, ¿no? Con personas que no siempre se muestran o actúan de una forma que encaje con nuestros deseos, ¿no? Aquí de lo que se trata también es de cómo articulamos las relaciones, que es el tema estrella de Libra, ¿no? Cómo yo estabilizo relaciones, cómo yo creo confianza en mis relaciones o cómo doy seguridad relacional, ¿no? Permitiendo que las cosas cambien también, ¿no? Incluso también podríamos reflexionar mucho acerca de la complacencia, ¿no? Cómo a veces puede ser más cómodo complacer y decir que sí en vez de luchar por lo que queremos. Pero sin embargo eso es algo que se siente a veces como una traición a nosotras mismas, ¿no? Entonces también todos estos temas de complacencia o de sonreír y asentir, aunque nos estemos matando por dentro, todo esto yo creo que también va a tener su punto de revisión, ¿no? Claro, a veces tener ciertas formas en las relaciones o tener esa habilidad estratégica, ¿no? De mostrar algo que a lo mejor no corresponde del todo con lo que estamos sintiendo, creo que es un recurso humano básico, ¿no? Y que tiene que ver también con nuestra capacidad para sociabilizar de una forma
civilizada, ¿no? Es decir, un cierto grado de hipocresía o de forma o de adecuación es necesaria para vivir en este mundo. Pero la cosa es, ¿cuál es el coste que tiene a nivel personal para nosotras la forma en que nos relacionamos con esta estrategia, ¿no? Es decir, si yo puntualmente tengo que recurrir a esta estrategia de tapar un poco lo que siento, ¿no? Y mostrarme firme o mostrarme pues de una determinada manera, pues eso es comprensible, pero si lo tengo que hacer, ese enmascaramiento a diario, eso puede pasar verdaderamente mucha factura, ¿no? Entonces, creo que también este va a ser un momento para reflexionar acerca de esas máscaras que nos ponemos en sociedad, ¿no? Podríamos tener también la tentación de señalar con el dedo índice a otras personas cuando utilizan sus máscaras, pero creo que en esta ocasión podría ser mucho más interesante reflexionar en cuál es mi relación con mi máscara, de qué manera es esa máscara que yo utilizo, ¿no? Con cuánta frecuencia la uso y cómo me hace sentir. Creo que esto podría ser interesante también, porque también Quirón en Aries en oposición a esta luna llena creo que habla de ese dolor personal también de tratar de adecuarnos a una forma que creemos socialmente aceptable o que creemos socialmente conveniente y que luego, sin embargo, traiciona de algún modo algo importante que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, claro, la luna en Libra siempre es moderación, ¿no? Utiliza tu máscara si la necesitas, pero utilízala con moderación, de una forma que no pase por encima de quién eres realmente, ¿no? Entonces, digamos que también esta lunación va mucho a la búsqueda de algo que se siente genuino. Al fin y al cabo, Plutón tocando a Venus y a Mercurio habla también de desnudar las realidades, ¿no? De sus apariencias, de tratar de ir más profundo. Y por último, otro tema que también quería mencionar, aunque no lo vamos a desarrollar tanto, es el tema de la belleza, la estética y las artes, que también son asuntos que tienen que ver con Libra. Libra es el signo de las artes aplicadas, la decoración, el diseño. Entonces, si queréis hacer algo inspirado, ¿no? O algo que tenga un sentido a este nivel de diseño, estética o lo que fuera, también podría ser una luna llena excelente, excelente para la expresión, para un cambio de imagen, un cambio de diseño o algo así, ¿no? Una transformación en cómo os comunicáis en ciertos entornos, ¿no? Podría ser muy interesante aprovechar esta luna llena. Al fin y al cabo, Venus en sextil a Neptuno es pura inspiración también, ¿no? Entonces, tal vez si sois artistas o creativas o diseñadoras, podríais dar en este momento también con importantes ideas, ¿no? Brillantes ideas que podáis aplicar. O incluso una cierta facilidad creativa que en otros momentos hubierais buscado sin encontrar, ¿no? Y de repente hay algo que fluya y que es muy bonito. También, por ejemplo, para personas que trabajéis con la voz o que trabajéis con la melodía, la música, también puede ser una luna llena excelente. O para incluso, ¿no? Grabar, pues no sé, un álbum en grupo, ¿no? En equipo. Puede haber algo muy, muy facilitador con esto. Y luego finalmente también Libra es el signo de la estética, de la belleza, etcétera, mucho más relacionada con la apariencia física, el maquillaje, las joyas, la ropa, ¿no? La moda. Y me parece muy interesante porque esta luna llena en oposición a Quirón siempre me recuerda como un lema que a mí me decían de adolescente, que es horroroso y seguro que lo habéis escuchado más de una ocasión, que es el conocido lema de para lucir hay que sufrir, para lucir hay que sufrir. Terrorífico, ¿no? Eso dice mucho del entorno educacional en el que hemos crecido. Claro, como la belleza es a veces un objetivo por sí misma en esta cultura, ¿no? Y cómo la belleza está construida también por una serie de parámetros absolutamente arbitrarios y cómo la belleza es en muchas ocasiones un pretexto para dañarnos a nosotras mismas. Con Quirón en Aries también puede haber esto, ¿no? Cómo a veces podemos aceptar un grado de dolor insospechado si nos prometen que a cambio vamos a estar bellas, ¿no? Signifique lo que signifique esto. Entonces, también va a ser un momento para reflexionar cómo nos relacionamos con la belleza y
¿Cuál es la parte doliente que puede tener toda esta construcción o todo este canon de belleza en nuestra vida, ¿no? El otro día escuché a mi madre hablar con sus amigas. Son pues bastante entradas en años, ¿no? Naturalmente. Están todas jubiladas, pues tienen un estilo de vida, bueno, pues de ya tener pues unos años, ¿no? Y estaban hablando de, ay, pues es que me siento gorda, me siento no sé qué, ¿no? Y todavía a esa edad en que deberían estar disfrutando de la vida, están con ese cepo mental constante, ¿no? Y es muy doloroso porque tampoco son mujeres inconscientes, o es decir, ellas saben perfectamente lo que hay, pero todavía, ¿no? Ya tan mayores todavía continúan arrastrando ese pesadísimo lastre, que es como una corona de espinas, ¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, eso sí que es un martirio, ¿no? Tener que arrastrar cada uno de los días de nuestra vida este tipo de observaciones destructivas acerca de nuestra apariencia, de nuestro aspecto, cómo somos nosotras mismas quienes al mirarnos al espejo nos decimos en primer lugar, ah, mira esto, a ver, ¿qué puedes hacer? Tienes que tal cosa, deberías tal cosa, ¿no? Siempre parece que hay algo imperfecto que hay que corregir en nuestra apariencia y en nuestro cuerpo. Y esto lo podemos saber intelectualmente y podemos encontrar nuestras propias estrategias y recursos para intelectualmente tratar de remediarlo, ¿no? Obviamente saber acerca de esto o tener pues un posicionamiento determinado puede ayudar mucho, ¿no? Pero luego hay que vérselas emocionalmente, ¿no? Porque lo que nos han hecho en nuestra educación es un lavado de cabeza profundo que realmente afecta nuestras emociones, todo este tema de la apariencia y de la belleza, ¿no? Y eso creo que es un tema no menor que esta luna llena va a extrapolar un poco. Entonces, yo lo que os diría, porque también Venus está en Tauro, ¿no? Que es un signo relacionado con la belleza y demás. Entonces, yo lo que os diría también esta semana es, observad cómo os habláis delante del espejo. El espejo también es un tema muy Libra, ¿no? U observad qué tipo de apreciaciones hacéis de la apariencia de otras personas, porque esto es sobre todo un escenario de resistencia, ¿no? No es que de la noche a la mañana yo voy a asumir que no me importa todo esto y que ya estoy liberada. Es un camino lento, arduo, de resistencia, ¿no? Como yo me resisto a esa inercia que me han inculcado bien grabada a fuego en mi interior de criticar tal cosa o flagelarme porque las cosas no son como yo creo que deberían ser, ¿no? Es decir, hay mucho que reflexionar y trabajar ahí siempre en este tema de la apariencia y este tema de, pues, cómo encajamos también, ¿no? Que no hay nada permanente en este mundo y que hay que asumir también, pues, que la belleza no es, ¿no? Aquello que nos han presentado en nuestra trayectoria educativa y demás. Entonces, creo que este va a ser un tema también sangrante en este momento, ¿no? Incluso me atrevería a decir que con esta luna llena es posible que escuchemos públicamente críticas realmente feroces a la apariencia o al aspecto de determinadas mujeres y que se las ataque precisamente por este tema de su apariencia. Y eso, desde luego, ya puede también hacernos saltar alguna alarma, ¿no? Siempre que una mujer se expone o se hace visible, pues hay una crítica a lo que lleva puesto, cómo se mueve, cómo articula, qué apariencia tiene, ¿no? Que si el peso, que si la edad, que si no sé qué, y empiezan a entrar en juego un montón de historias que nada tienen que ver con lo que ha venido a decir esa mujer ahí en primer lugar, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que reflexionar acerca de esto. También porque Júpiter está muy involucrado en esta luna llena y también Venus en sextil a Neptuno tiene este punto, ¿no? De qué hacemos con esa belleza ideal cuando la relacionamos con la realidad de carne y hueso, con el cuerpo, ¿no? Hay un tema muy relacionado con el cuerpo. Entonces, creo que trabajar la aceptación de quién somos
y la apreciación y la valoración, la autoestima, ¿no? La seguridad en quién somos. Es una parte fundamental también para sortear, ¿no? Esa espina clavada que pueda representar Quirón. Así que bueno, ya os he hablado muchísimo una vez más. Muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis. También he visto que en mi página varias de vosotras me habéis hablado de que preferís leer y no escuchar los posts, pero la verdad en este momento no estoy teniendo mucho tiempo, entonces he preferido pues hacer simplemente el vídeo y no el texto porque la verdad es un alivio considerable de esfuerzo semanal y de tiempo, entonces os agradezco que podáis comprender, ¿no? Y así pues también dedico más tiempo, más atención a las consultas, ¿no? Que estoy teniendo también pues muchas peticiones y también pues muchas personas sienten que no esté teniendo tanta disponibilidad para atenderlas. Entonces, bueno, digamos que gestionar los tiempos y el desarrollo y la evolución de las cosas es difícil, ¿no? Cuando las cosas salen un poco de escala humana, así que os agradezco la paciencia y la comprensión. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego.